Muy buenas noches, bienvenidos a Frontal. Yo soy Laura Guzmán y a un año de la pandemia del COVID-19 nos encontramos en el pico más retador para la República Dominicana. Veamos un poco del contenido que tenemos preparado para todos ustedes en la noche de hoy. La circulación de nuevas variantes del COVID-19 en la República Dominicana ha cambiado el panorama epidemiológico. Estamos visualizando que esto se va a complicar cada vez más. La positividad diaria y la ocupación hospitalaria de pacientes del COVID-19 se encuentra en sus niveles más altos. El toque de queda para mí es de efectividad limitada. Hay que aplanar la curva, que esa debe ser la consigna. No vamos a cesar hasta que todo el pueblo dominicano esté vacunado. Este es el resumen de las noticias más importantes de esta semana. Pablo Ulloa fue escogido este jueves por el Senado de la República como defensor del pueblo, tras un largo proceso matizado por reclamos de que se designara una persona sin vínculos partidarios. Ulloa, quien competía junto a los exdiputados Henry Merán, reconocido dirigente de la Fuerza del Pueblo, y Fidel Santana, antiguo presidente del Frente Amplio, es el único que no se le reconoce ligaduras políticas. Conforme a su hoja de vida, el nuevo defensor del pueblo es licenciado en Psicología Industrial de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y además cuenta con un doctorado en Gobierno, Política Pública y Sociedad. En el aspecto económico, el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, aprobó un préstamo por $100 millones a la República Dominicana para la rehabilitación y ampliación del puerto de Manzanillo. Mejorar las instalaciones del puerto de Manzanillo, contribuyendo a la competitividad e inserción de rutas comerciales, regionales e internacionales del sector productivo del norte del país, dice el concepto del préstamo aprobado en fecha 9 de junio. Se recuerda que el pasado 26 de septiembre, el presidente Luis Abinader visitó el puerto de Manzanillo, donde anunció un ambicioso proyecto regional que ampliará las operaciones de la terminal marítima con el propósito de dinamizar la economía de la zona a través del turismo y las exportaciones. Las restricciones y el toque de queda sigue generando debate, y es que el miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, Francisco Domínguez Brito, manifestó su preocupación por la falta de control en los aeropuertos y las fronteras del país, a pesar de que el gobierno mantiene el toque de queda y todas las demás restricciones a la población. Francisco Domínguez Brito expresó que es prioritario establecer controles en nuestros aeropuertos y fronteras porque el toque de queda nunca será suficiente mientras no se maneje la entrada del virus desde el exterior. Estas declaraciones fueron respondidas enérgicamente por el empresario turístico Rafael Blanco Canto, quien llamó a Brito a hacer política responsable y no poner en riesgo más de 300,000 empleos que este sector genera, de los cuales dependen 1 millón de personas. Blanco Canto consideró que carece de base científica y estadística el llamado que hizo el dirigente del PLD de que se aumenten los controles en los aeropuertos dominicanos, ya que la evidencia demuestra que en los polos turísticos del país la incidencia de la pandemia ha sido baja y la positividad de los turistas salientes es casi cero. En el ámbito internacional, destaca que un fiscal anticorrupción pidió este jueves prisión preventiva para la candidata derechista Keiko Fujimori, lo que elevó todavía más la tensión en Perú por la definición a cuentagotas del balotaje presidencial del domingo, que lidera hasta el momento el izquierdista Pedro Castillo. El avance del recuento es agónico ante impugnaciones de actas y denuncias de fraude, y no se ha proclamado un ganador oficial de estas elecciones. Pese a ello, el mandatario argentino Alberto Fernández felicitó a Castillo como presidente electo del Perú. El saludo desde Buenos Aires se sumó al de los expresidentes de Bolivia, Evo Morales, y de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. En Nicaragua, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, considera que en Nicaragua el gobierno de Daniel Ortega no ejerce poder de acuerdo al Estado de Derecho, lo que consideró como una dictadura.
Almagro solicitó una reunión de urgencia al Consejo Permanente de ese cuerpo hemisférico para discutir la posible suspensión de Nicaragua del organismo, luego de una serie de arrestos de opositores en menos de una semana, entre los que destacan los 4 precandidatos presidenciales. El secretario general de la OEA dice que en el país centroamericano se ha producido una alteración del orden constitucional y que en la sesión de urgencia debería considerarse la activación de los mecanismos necesarios para la aplicación del artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana. Estas son las noticias más importantes de esta semana. Continúe con el contenido de Frontal. Lo que estamos viendo parece es la llegada o la salida de algún paciente y ustedes ni siquiera lo estaban esperando. No vamos a cesar hasta que todo el pueblo dominicano esté vacunado. Y vamos a continuar. Y todos los organismos del gobierno van a estar a disposición de una manera u otra, porque también los demás planes del gobierno tienen que continuar, pero podemos hacer varias cosas a la vez ante la emergencia. La circulación de nuevas variantes del COVID-19 en la República Dominicana ha cambiado el panorama epidemiológico. La positividad diaria y la ocupación hospitalaria de pacientes del COVID-19 se encuentra en sus niveles más altos de toda la pandemia en el país. Las características de estas variantes, las provincias donde se encuentran y opiniones de expertos y organismos internacionales es lo que nos ocupa en esta entrega de su programa de análisis e investigación, Frontal. No podemos obligar a nadie a vacunar, pero sí vamos a hacer todo lo posible para que se vacunen todos y están acudiendo. La vacunación no es suficiente, no es lo único, ni es lo que va a cortar la cadena, por lo menos esta ola en este momento. Hay que seguir la vacunación y tratar de llegar a lograr la inmunidad de rebaño. Con la vacuna que tenemos en el país vamos a necesitar vacunar un porcentaje mayor al que estimamos como validero. Siempre se ha dicho que con un 70%, un 75%, como dijeron en Brasil. Sin embargo, con esta vacuna de Sinovac es probable que tengamos que vacunarnos el 100% de la población. Repito, todos para lograr la inmunidad de rebaño. El Ministerio de Salud Pública informó el sábado 29 de mayo sobre la circulación en el país de nuevas variantes del COVID-19, advirtiendo que hay que extremar las medidas de prevención ante lo agresivas de estas variantes. Ha habido un rebrote importante del COVID. Miren, tenemos que cuidarnos. Estamos visualizando a medida que va pasando las horas de la noche que esto se va a complicar cada vez más. La positividad, como dices, fue baja en un determinado momento, a principios de marzo, y está aumentando. ¿Por qué? Porque hay muchos más contagios en la población y sobre todo en el Gran Santo Domingo. La positividad es un indicador para decirlo, si se aplicara de manera regular, por dónde va la epidemia. Si se aplica el mismo número de pruebas, como es el caso nuestro, que el Laboratorio Nacional no tiene una capacidad mayor de 6.000 pruebas diarias o 7.000 pruebas diarias, si se siguen aplicando ese número de pruebas, vas a encontrar que el número de contagios supera. Entonces, vas a encontrar que en lugar de 10%, como había antes, o menos de un 10%, vas a encontrar 20%. Eso quiere decir que hay muchos contagios. Ahora, ese índice de positividad puede bajar. ¿Cómo? Haciendo más pruebas. Haga más pruebas de PCR. Porque el tema es que cuando usted identifica a una persona, usted le hizo la prueba a esa persona, hay otros 5 o 6 alrededor de estas personas, muchos de los cuales no tienen síntomas, y son estos los que transmiten la enfermedad. Con un índice de positividad de 20%, quiere decir que 1 de cada 5 pruebas está dando positiva. Está diciendo que está siendo muy selectivo en la selección de personas a hacerles PCR, y que usted tiene que multiplicar esto por 5 por lo menos. Si son 7.000 pruebas, usted tiene que llevarla a 25.000 como mínimas diariamente para poder captar todo lo que en estos momentos están positivos con y sin síntomas. Se trata de 4 variantes de alto interés epidemiológico, entre estas la británica, sudafricana, brasileña e india.
Precisan que entre estas se identificaron que sí podrían producir un cambio en el comportamiento de la enfermedad y que por ende están siendo objetos de un monitoreo más cercano y de un accionar inmediato mediante la vigilancia activa de estos casos en áreas geográficas del país donde también se sospeche sobre su circulación. Rebrotes importantes se nos están infectando, la gente apenas tiene 48 horas con los síntomas y ya en menos del paso de esas 48 horas ya los tenemos en el hospital intubados. Tenemos un porcentaje que ahora mismo es 50 y 50 de gente joven y gente que pasa la sexta década de la vida, lo que quiere decir que la mortalidad está alcanzando casi por igual a las personas de la tercera década de la vida versus las personas que están entre los 20 y los 50 años. Sabemos cosas que no sabíamos, tenemos las dos variantes, tenemos la variante británica y la variante brasileña P1 entre nosotros. Entonces hay que cuidarse. Mira, la situación es muy difícil. Nosotros mismos como médicos estamos desesperados, nos sentimos mal porque a veces hay personas que necesitan ayuda y tú no puedes ayudarle. Últimamente hasta nosotros mismos estamos cayendo en una situación de depresión porque es muy difícil la situación. El organismo de salud explicó que entre las dos variantes identificadas de alto interés epidemiológico son la británica. Esta variante se detectó por primera vez en el Reino Unido y presenta un 50% de aumento de transmisión. Aumenta la gravedad de función de las hospitalizaciones y las tasas de letalidad. Asimismo, la P1 se identificó inicialmente en viajeros de Brasil que fueron evaluados durante un control de rutina en un aeropuerto de Japón y a principios de enero. Esta última presenta una disminución significativa de la susceptibilidad a la combinación del tratamiento con algunos anticuerpos monoclonales e impacta mínimamente en la neutralización por sueros convalecientes y postvacunación. Respetemos la mascarilla, el lavado de manos, el distanciamiento. Yo tengo casos de personas cercanas que se confiaron de reunirse a puerta cerrada y ahí están contaminados. El contagio de las variantes está demostrado, principalmente la británica, es muy fácil. Ahora, no vamos a destacar, si ustedes quieren, nuestros indicadores han mejorado. Nosotros no nos vamos a descuidar. Nosotros vamos a seguir buscando la capacitación, buscando el rastreo. ¿Cuántos años tú tienes? 49. Tu mensaje a la gente de esto del COVID, tu mensaje. Nunca me había dado. Esto no sé, todavía no sé. No he hecho la prueba del COVID. Pero tu mensaje a la gente de que se cuide. Sí, tiene que cuidarse porque esto no es fácil. Esto no es fácil de estar aquí. ¿De tu trabajo? Yo tengo un taller. ¿Tienes un taller? Aquí hay gente que te está cuidando, maestro. Vamos para adelante. Vamos a una pausa comercial y cuando retornemos en Frontal, La gente se agota de tener un toque de queda. Entonces esas medidas de restricciones al transporte, pues yo creo que deberían evaluar, el gobierno dominicano debería evaluarlas antes de continuar con su implementación. Si tú restringes los horarios, una gran parte de la población se ve obligada a las aglomeraciones en los distintos espacios públicos y privados. Entonces, es ahí y en las casas donde se da la transmisión, no es en la calle, es en la casa. ¿Me están viendo mucha gente joven? Sí. Ahora mismo los jóvenes están viniendo en malas condiciones. Antes, por ejemplo, veíamos más frecuente en los pacientes mayorcitos, pero ahora hemos tenido pacientes de 25, 20 años. Este paciente, por ejemplo, ¿qué tiempo lleva acá? Él acaba de llegar, él fue el paciente que vino en la ambulancia, exactamente.
está desaturando, su saturación está en 80. Su saturación está muy baja. Muy bajita. Las 4 variantes están siendo vigiladas y estudiadas debido a su alta transmisión, gravedad, capacidad de neutralización de anticuerpos y los impactos potenciales sobre la efectividad de las vacunas contra la COVID-19. Hay otras medidas que han sido implementadas desde hace muchísimo tiempo, como es el toque de queda o el cierre parcial de los negocios. Esa medida es buena, pero también tiene sus limitaciones, y es que tú no la puedes mantener por mucho tiempo. La gente se agota de tener un toque de queda. Entonces, esas medidas de restricciones al transporte, pues yo creo que deberían evaluar, el gobierno dominicano debería evaluarlas antes de continuar con su implementación. Porque para mí, en lo particular, es efectiva por un tiempo, pero si tú tratas de mantener toda la gente confinada en sus hogares y confinada en los negocios, en los supermercados, en los bares, en las tiendas, en los bancos, tiene un efecto contraproducente. Me explico. En la calle vas a detener un grupo de personas, de tigres, de gente que se va a aventurar a salir por las calles a caminar o a hacer teteo, lo que fuese. Ese grupo está al aire libre y al aire libre la transmisión es muy poco eficiente. En cambio, si tú restringes los horarios, una gran parte de la población se ve obligada a las aglomeraciones en los distintos espacios públicos y privados. Entonces, es ahí y en las casas donde se da la transmisión, no es en la calle, es en la casa con gente de confianza o en lugares cerrados cuando nos quitamos la mascarilla. De ahí que la efectividad de ese toque de queda, que es de mucho impacto para la economía, debería evaluarse. Y digo esto porque hay ejemplos de cosas que se han sucedido en otros lugares. El director de epidemiología, Ronald Skiwis, detalló el pasado 2 de junio que la variante de la P1, mejor conocida como la brasileña, fue detectada en las provincias de Dajabón, Hermanas Mirabal, mientras que la variante B117 del Reino Unido se encontró en San Cristóbal. Y esta información fue ofrecida mientras el país estaba esperando los resultados de otras 120 muestras que fueron enviadas a laboratorios internacionales. No podemos bajar la guardia. Aunque veamos cosas positivas, aunque la situación esté crítica o buena, debemos seguir manteniendo las recomendaciones que nos da el Ministerio de Salud. Uso de mascarilla, higiene de manos y distanciamiento. No podemos darle un chance al virus de que siga causando estragos. Depende de nosotros, de cada uno de nosotros, de los que estamos aquí en este salón y de los que nos están escuchando, de que podamos, a la brevedad, mitigar, disminuir los casos y tener un país sano y seguro. Muchas gracias. Es toda esta situación la que lleva al Ministerio de Salud Pública a realizar una jornada nacional comunitaria contra la COVID-19. Y con este gran operativo se pretende que el país alcance los 5 millones de personas inmunizadas y continuar avanzando en la lucha contra la enfermedad e impactar positivamente en los actuales indicadores de la enfermedad. Bueno, hay medidas de salud pública que deberían reforzarse, siempre y cuando tratando de mantener el distanciamiento social de la población, el distanciamiento físico. El uso continuo de las mascarillas es tan igual importante que la vacunación. La búsqueda de los contactos y la búsqueda de los casos, seguimiento de ellos y ponerlos en cuarentena y ponerlos en aislamiento cuando sea necesario, son de las formas que muchos países pues, han utilizado para cortar la cadena de transmisión. Primero, darte las gracias, Laura, por la invitación, también a tu equipo. En relación con ese tema del COVID-19, la vacunación obligatoria, yo te puedo referir el que hay versiones encontradas, pero al final de cuentas todo debemos resumirlo en que nosotros estamos ante una pandemia y ante una, vamos a decir, una casi, o sea, una calamidad mundial, sobre todo con la cantidad de muertes que han sucedido. Entonces, la Constitución de la República
permite el que un ciudadano no sea obligado a manejar un tema de un experimento médico, por ejemplo, como así han definido el tema de la vacunación. Pero también entra en contradicción con la Ley General de Salud, la cual establece el deber y la obligación de cada ciudadano de someterse a los requerimientos que dicte el Ministerio de Salud Pública para erradicar una pandemia, una epidemia o un estado de calamidad. He escuchado diferentes opiniones de diferentes abogados, ¿no?, de expertos legales, pero yo creo que al final lo que tiene que primar es el sentido de responsabilidad ciudadana que tiene que haber y que la gente se vacune, no porque le dijeron que tiene que vacunarse obligado, sino porque entiende que es lo que debe hacer para que el país progrese. Nosotros estamos en un país turístico, un país que atrae inversión extranjera, y todo el éxito que hemos tenido en el programa de vacunación no ha pasado, o sea, se ha visto en los mercados internacionales, y eso ha hecho que la atención se vuelque a República Dominicana, además de que la salud, como siempre hemos dicho, lo primero. Creemos que por nosotros, por nuestros familiares y por el país, hay que vacunarse. Aparte de que exista un debate jurídico de sí o no, al final de cuentas, en el ámbito personal también y como abogado te diría que hay muchas empresas, también el Estado puede, a través de diversos mecanismos, obligar a esos empleados a que precisamente se vacunen, porque el tema de la salud en principio se puede ver como un tema individual, pero en la realidad es un tema colectivo, en donde haya una persona que se resista a vacunarse y hay otros que están vacunados, esa persona puede tener el alto riesgo de contaminar a los demás en relación con el COVID-19. O sea, que ustedes, eso no sería un requisito para ustedes contratar el personal de que las personas estén vacunadas. Bueno, nosotros tenemos muchísimas empresas, cada empresa es un mundo, entonces cada uno tomará la decisión. Desde mi punto de vista, yo creo que nosotros lo que podemos hacer es cosas positivas que promuevan a la vacunación. Y eso es lo que debemos hacer. Por ejemplo, en el caso nuestro, nosotros estamos haciendo algunos especiales. El que presenta la vacuna puede acceder a productos más baratos. Y sé que mucha gente lo está haciendo y creo que esa es la vía. Pero usted como dirigente empresarial está de acuerdo con que algunas empresas exijan a su personal de manera obligatoria la vacuna. Yo sé que ustedes la promueven, pero ¿está de acuerdo con que sea obligatorio? Bueno, eso ya es un tema que tienen que decidir los expertos legales. Yo no puedo ahora mismo tomar ninguna posición en cuanto a eso. Yo lo que sí exhorto a la población es que se vacune. En ese tema siempre se va a suscitar un debate en cuanto al libre tránsito que una persona tenga para penetrar o no a un lugar público, pero en un lugar privado ese libre tránsito no existe, no es real. Ahí hay limitaciones. Y una empresa tiene todo el derecho, todo el deber de restringir la circulación de personas que no se encuentren vacunadas porque representan un peligro para la otra colectividad de esos empleados que se encuentran en esa entidad por parte de una persona que se resiste a la vacunación. Entonces, cuando a una persona no lo dejen entrar por mencionar a una entidad bancaria, esa persona no puede alegar que mi dinero está en ese banco y ustedes lo tienen y tienen que dejarme entrar obligado. Si la restricción de esa entidad bancaria es que usted debe presentar su tarjeta de vacunación, usted tiene que someterse a las reglas de esa entidad privada que tiene derecho a restringir la circulación de personas ahí, sin que eso constituya ningún exceso en violación a un derecho fundamental, que es al derecho, por ejemplo, al libre tránsito, pero estamos en una entidad privada. En cuanto a una entidad pública, de igual modo los funcionarios tienen la facultad, como lo hace el Ministerio de Salud Pública, de imponerle la obligación de que se vacunen, y más aún si se trata de una vacuna que es gratis, que no tiene ningún costo, que el empleado inclusive se le dan facilidades para que vaya. Inclusive los derechos fundamentales tienen límites, y el límite es donde llegan los derechos míos, comienzan los de otros. Y un derecho que yo tenga no puede tampoco afectar
otro derecho fundamental a la salud que tengan los demás ciudadanos. Por eso he referido que siempre el debate legal en cuanto al tema de la vacunación se puede mantener abierto, pero en definitiva me sumo inclusive a esa gran mayoría que promueve el que la mayoría de los ciudadanos se puedan vacunar, porque ¿cuál es la necesidad si al final de cuentas eso es para beneficio propio suyo? Eso no le está afectando prácticamente a nadie. Si se toma como parámetro cuántas personas se han vacunado al día de hoy y cuántas personas han resultado afectadas con efectos secundarios, la tasa es casi cero. Entonces, aprovecho la ocasión para decir, vacúnense. Tras los 4 días de la jornada especial de vacunación comunitaria, se registraron más de 400,000 inoculaciones en el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia y Azua. El presidente Luis Abinader calificó este hecho como un ejemplo y pidió al pueblo seguir acudiendo a vacunarse para duplicar en todos los casos las cifras normales por día, como en esta jornada en la que se ha trabajado de la mejor manera. Las vacunas son todas en estos momentos, las que se están aplicando son buenas y tienen algún grado de efectividad. Sin embargo, unas son más efectivas que otras. La Sinovac es la menos efectiva de las vacunas que hemos estado utilizando aquí en el país. De acuerdo a los recientes estudios de la Universidad de Chile, una sola dosis confiere a las personas solamente un 3% de protección. Con 2 dosis se llega por lo menos a un 53% de protección. Es muy baja, lo que quiere decir que usted sigue expuesto. Con una dosis es prácticamente como si no se pusiese nada. En tanto, otras vacunas como la AstraZeneca tienen un porcentaje creo que de 40% con una primera dosis y llegan a un 80% con una segunda dosis. Y la Pfizer llega a un 74% con una primera dosis y un 95% de protección con una segunda dosis. Entonces la Pfizer, a pesar de que es más complicada su manejo por la cadena de frío, es en estos momentos la vacuna más efectiva. ¿Qué están haciendo algunos países? Y por recomendaciones de los fabricantes. Los chinos nos dijeron a nosotros, la vacuna es de baja efectividad. Es buena para prevenir fallecimientos y casos graves, cosa que todavía no está muy clara. Pero nos dijeron, si ustedes quieren aumentar la eficacia de esa vacuna, amplíen el intervalo entre las dosis, pongan una tercera dosis de esta misma vacuna o combínenla con otra vacuna. Vamos a una pausa comercial y cuando retornemos volvemos con mucho más de Frontal. En un futuro no muy lejano, sí, la tarjeta de vacunación va a ser imprescindible para el transporte, para muchas actividades. Pero por el momento, cuando todavía sabemos que las vacunas no son suficientes para la cantidad de personas que la demandan, cuando todavía un gran número de personas están un tanto renuentes a vacunarse, yo creo que lo que hay que aumentar son los incentivos. El Gabinete de Salud que encabeza la vicepresidenta Raquel Peña dispuso que desde el pasado jueves se diera prioridad a quienes en los próximos días deben recibir su segunda dosis de vacuna. Dicho esto, desde el pasado viernes los centros de vacunación aplican únicamente la segunda dosis de vacuna hasta que lleguen más. Peña destacó la positiva respuesta de la población y la eficiente ejecución del personal de Vacúnate RD e indicó que se han aplicado más de 5.656.548 dosis de vacuna contra el COVID-19 y aseguró que las segundas dosis están garantizadas para quienes las requieran. Continuamos ese llamado a toda la ciudadanía, en este caso aquí en San Pedro de Macorís, a que acudan a vacunarse. Ahora ustedes saben que estamos solamente aplicando la segunda dosis. La segunda dosis es sumamente importante y nosotros responsablemente tenemos la cantidad de vacunas y llevamos ese inventario al día.
de manera tal que podamos cumplir con las personas que les toquen su segunda dosis. Sin embargo, ya hoy, si Dios quiere, llegan 228.000 vacunas Pfizer al país y se va a reanudar mañana sábado y domingo solamente en 2 provincias por la cantidad pequeña de vacunas que vamos a recibir de Pfizer. ¿Cuáles? Para primera dosis. En Santo Domingo y en Santiago. Y eso de la combinación es algo que se viene usando, que se está usando ya en otros espacios. Los ingleses hace tiempo que empezaron a mezclar, a combinar el AstraZeneca con el Pfizer con muy buenos resultados. Y en un pequeño emirato árabe por allá, creo que es Bahrein, donde tienen una alta cobertura con algunas de las vacunas de chinas, y siguen teniendo muchos casos, decidieron utilizar la Pfizer como una tercera dosis. Y eso está bien. Yo creo que el gobierno va a recibir vacunas Pfizer, que son las de la mayor calidad, y la va a emplear en menores de 12 años. Yo creo que es más efectiva si se pone una tercera dosis a las personas mayores de 60 años con esta vacuna, porque esto sí que va a aumentar verdaderamente la inmunidad de estas personas, que es el grupo que tenemos que proteger. Entonces, lo de 12 años todavía no, y usemos vacunas con menos efectividad quizás, pero que por las características de la enfermedad le va a afectar menos a estos grupos. Esos grupos prioritarios son los que tienen que ser vacunados con las dosis que van a llegar. Dice que van a llegar 200 y tantos miles ahora, pero que va a seguir periódicamente la llegada de esto. Yo creo que hay que repensar esto como estrategia si queremos realmente ser efectivos. La gente está cooperando con el toque de queda. La gente está cooperando. Yo, en este sector que es populoso, no a las 6 se recoge la gente. Yo veo que de las 4:30 ya de la tarde la gente comienza a recogerse. Yo creo que la gente entendió, creo que las publicaciones de ustedes, cuando demuestran la cantidad de casos graves, con las defunciones que están viendo, la gente está viendo, sí, esto es real, tenemos que ayudarnos entre todos para protegernos. El Ministerio de Salud Pública, en el marco de las estrategias empleadas durante la pandemia de la COVID-19, abordó en conversatorio de salud mental el tema miedo, el estrés y la ansiedad como principales aspectos reportados en las consultas de salud mental y asociado a los efectos de la pandemia del COVID-19. Indicó que las diferencias entre estos 3 fenómenos dependen básicamente de las circunstancias en que se producen. El miedo es una reacción ante un peligro real y evidente que afectaría en mayor o menor grado a todo el que esté expuesto. El estrés se presenta cuando el individuo enfrenta una situación o problema que debe ser resuelto dentro de un marco de tiempo dado o está expuesto al escrutinio de los demás y desaparece en cuanto la situación que lo provoca es enfrentada, en tanto que la ansiedad es provocada por conflictos inconscientes, donde el sujeto desconoce o no está consciente en que la produce. Lo que se sabe es que con las nuevas variantes se ha podido demostrar que algunas de ellas son más elusivas a los anticuerpos que se generan o al entrenamiento sobre anticuerpos que se generan con las diferentes vacunas. Cada una de las vacunas tiene diferentes grados de efectividad, como hemos dicho antes. Los fabricantes de la Sinovac han propuesto que se debería utilizar una tercera dosis para elevar su eficacia, o utilizar una vacuna de las que son fabricadas por diferentes plataformas. Lo mismo han dicho los fabricantes de la Pfizer y de otras vacunas y de la Moderna, por ejemplo, que muy probablemente se va a necesitar en el tiempo una tercera dosis, puesto que no sabemos hasta cuánto tiempo pueden durar estos anticuerpos que se generan. Hasta ahora son buenos, inclusive protegen contra las nuevas cepas. Estados Unidos tiene más de 200 millones y la mayoría de ellos con segundas dosis, y se ha podido probar que la gran mayoría todavía tiene anticuerpos. Así que las vacunas son efectivas. Cuando bajen esos anticuerpos, se vea que ya no generan anticuerpos contra nuevas variantes o nuevas cepas que se generen, entonces vamos a necesitar una tercera dosis que no se puede descartar.
El ministro de Salud Pública reafirmó este miércoles que las mujeres entre el segundo y el tercer trimestre de gestación pueden vacunarse, ya que no existe ninguna contraindicación para que puedan inocularse, salvo cualquier observación de su médico, que es quien conoce el cuadro clínico de estas. El ministro Daniel Rivera hizo la exhortación luego de concertar con la Sociedad Dominicana de Ginecología y Obstetricia, por lo que invitó a las embarazadas a que acudan a los centros de vacunación a inocularse con los biológicos disponibles en el país y que en los próximos días llegarán más vacunas de la farmacéutica Pfizer. En salud pública siempre hemos pensado que las medidas que son obligatorias son contraproducentes, producen un efecto contrario al que tú quieres llevar. Entonces, lo ideal es que las personas seguir insistiendo que en lugar de medidas punitivas, ofrezcamos medidas de incentivos. En lugar de decir, bueno, mira, los que no estén vacunados no pueden entrar al estadio. No. Los que estén vacunados le vamos a rebajar el 50%. Los que estén vacunados no pueden subirse al transporte. No. Los que estén vacunados tienen opción a subir al transporte. En un futuro no muy lejano, sí, la tarjeta de vacunación va a ser imprescindible para el transporte, para muchas actividades. Pero por el momento, cuando todavía sabemos que las vacunas no son suficientes para la cantidad de personas que la demandan, cuando todavía un gran número de personas están un tanto renuentes a vacunarse, yo creo que lo que hay que aumentar son los incentivos y sobre los beneficios de la vacunación, que son muchos. Pero aunque siempre va a quedar un pequeño grupo, ojalá sea menos de un 10%, el que mantiene esas ideas negacionistas y que no lo vamos a poder convencer de la necesidad de la vacuna. De inicio las personas piensan que con las medidas de fuerza, las medidas obligatorias, metiendo miedo, la gente cambia sus comportamientos. Y lo que hemos visto, por lo menos lo que yo viví en la epidemia de VIH-Sida, es que cuando tú metes miedo, la gente se paraliza. Pero después vuelve a hacer lo mismo, que lo ideal es que la gente se convenza de los beneficios que tiene determinadas acciones. Nosotros lo que queremos es destacar, en el caso, por ejemplo, de la vacunación, que por cada 100 habitantes, somos número 1 en el mundo ahora mismo. Y ustedes lo saben. ¿Cuántos se vacunaron ayer? 239,000. En vacunas TRD, ustedes lo pueden buscar, porque en la tarde eran 235, pero subió a 239. Por lo cual, nosotros queremos destacar esa parte de que nos fue muy bien. Y quiero decirles, por si no lo tenían, ¿cómo terminamos ayer en la noche? Bueno, se hizo la inoculación de 239,479 dosis se aplicaron. Y si ustedes suman el día anterior, que fueron 229, prácticamente en 2 días logramos poner casi 500,000 de dosis. Recordarle a las personas que hay que aplanar la curva y que esa debe ser la consigna. Y que para ello es necesario que no nos quitemos las mascarillas, para nada, que mantengamos las distancias y que es en los lugares cerrados donde se está dando la transmisión y sobre todo con personas que nosotros creemos son de confianza. Allí hay que tener la fuerza de voluntad y mantener las mascarillas y vacunarse. El miércoles, si Dios quiere, ya vamos a recibir 1,5 millones de vacunas Sinovac. Por tanto, a partir del miércoles, nosotros también estaremos aperturando y dando a conocer que ya también primera dosis estará siendo aplicada en todo el territorio nacional y esperamos en Dios seguir recibiendo vacunas para no tener que parar de nuevo las primeras dosis. Es decir, que las de Pfizer no serán utilizadas en menores de edad. Sí, claro que sí, van a estar abiertos tanto para menores de edad de 12 a 17 años como para toda la población primera dosis. ¿Y esta preocupación con el oxígeno? No, eso es infundado. O sea, nosotros hemos sido muy responsables. Aquí está el doctor Mario Lama y tenemos el suministro de oxígeno necesario. Nunca ha habido escasez. La situación con los hospitales, ¿van a seguir ampliando camas? Bueno, aquí tenemos al doctor Mario Lama que le puede ampliar esa información.
pero el Servicio Nacional de Salud y todo el Gabinete de Salud hemos acompañado al doctor Mario Lama en este gran esfuerzo que ha dispuesto el presidente Abinader para que todo dominicano que sea infectado del COVID pues pueda recibir esas atenciones médicas necesarias. Ahora bien, lo que nosotros insistimos es que acudan a vacunarse y que sigan protegiéndose de manera tal que no nos infectemos más. El gobierno dominicano ha sido enfático y ha dispuesto todas las medidas necesarias para que el pueblo dominicano pueda protegerse y que juntos podamos vencer esta pandemia del coronavirus. Pero el mensaje es que todos podamos acudir a vacunarnos. Soy Laura Guzmán y este ha sido nuestro programa de este domingo de Frontal. No olviden suscribirse a nuestras plataformas de redes sociales como @frontal con LG. Hasta una próxima entrega.